Son múltiples los beneficios de los árboles urbanos. Nosotros en la página del colectivo Árbol tratamos de siempre difundirlos, explicarlos, compartirlos, pero a ver, rápidamente para ilustrar esta, esta imagen, por supuesto que son reguladores del clima. Aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra está clarito cómo se constituye, cómo hay bosques de regulación y de protección, que es el cordón ecológico, que tenemos que asegurarnos de que siga así con su uso como bosque, protección. No estamos exentos de turbiones, de nada, así que hay que cuidar nuestro cordón ecológico. Filtran partículas del aire. Bueno, la famosa fotosíntesis que todos la hemos estudiado en el colegio, ¿no es verdad? Absorben una gran cantidad de lluvia, ¿no? Que lamentablemente en una ciudad súper impermeabilizada, con todo pavimentado, la lluvia se vuelve escorrentía, ¿no? Inundación, y escorrentía, perdón, es inundación, pero los árboles urbanos captan buena parte de esta agua de lluvia. El árbol urbano nos ofrece sombra en ciudades tan calurosas como Santa Cruz, en ciudades tan soleadas como Cochabamba, ¿no? Bueno, constituyen hogar y alimento para no solo para las aves urbanas, también para las personas, ¿no es verdad? Y para otros animalitos urbanos, por ejemplo, ardillas, perezosos, etcétera. Se interconectan con la vegetación, pueden formar corredores ecológicos, corredores biológicos, por ejemplo, aquí en Santa Cruz con el cordón ecológico, ¿no? Con jardines, áreas verdes, etcétera, ¿ya? Entonces, son muchos, pero muchos los beneficios en las ciudades. Bueno, y entrando ya al tema de arboricultura urbana, especialidad que va surgiendo por necesidad. Pues bueno, básicamente la arboricultura urbana es el cultivo de árboles en zonas urbanas, con el objetivo de que generen la mayor cantidad de árbol en todas las fases de su ciclo de vida. Bueno, un poquito larga la definición, pero creo que está clara. Arboricultura es yo cultivo, mantengo, gestiono mis árboles urbanos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que ese árbol sano, limpio, bien ubicado, con espacio para crecer, aporte los mayores beneficios posibles ambientales, sociales y económicos a la ciudad, ¿ya? Y bueno, gestionándolo en todas las fases de su ciclo de vida. Esto es desde que es un plantincito de 1 metro, de 2 metros, y lo plantamos en su lugar final, en su sitio de ubicación final, hasta que es un árbol añejo, senescente, como otra vez voy al Cupecí del Nacional Florida o el Cupecí de Los Pozos, etcétera, que necesita otro tipo de cuidados, ¿no? Al ser un árbol ya añejo. Eh, fíjense que hablamos hasta de beneficios económicos, ¿no? Bueno, los ambientales y sociales creo que quedan claros. Bueno, pues es que las áreas, un barrio con lindas áreas verdes, con árboles urbanos bien cuidados, que ofrecen sombra, que ofrecen un clima agradable, etcétera, bueno, pues hasta hacen aumentar la plusvalía de la zona. ¿Por qué la gente se va? ¿Cómo nos venden aquí a los cruceños el Urubó? Incluso en toda Bolivia ofrecen, ¿no es verdad? No es que esté de acuerdo con la forma en que todas las urbanizaciones del Urubó se gestionan, pero ¿cómo nos los venden? Como un paraíso verde, ¿no es verdad? Lindo, lleno de vegetación. ¿Por qué? Porque eso atrae, por si acaso. Por eso es que hablamos de los beneficios incluso económicos del árbol. El árbol urbano filtra el aire que respiramos, absorbe metales, hasta absorbe metales pesados. Entonces, cumple una serie de funciones que si las monetizamos, se traducen en amplios beneficios económicos, ¿no? Bueno, volvamos a la arboricultura. Como les decía, es una rama, una especialidad más o menos nueva, ¿no? Porque ya nos referimos al árbol urbano. Y como toda especialidad tiene sus padres. Aquí rápidamente voy a mencionar tres. Alex Chigo, estadounidense, fue un énfasis en que se hagan podas correctas al árbol urbano. Él hablaba del corte perfecto. Él postuló este tema de la compartimentación, que es como cicatriza, entre comillas, un árbol, ¿ya? El árbol no cicatriza como nosotros. Lamentablemente todo en el reino vegetal tratamos de explicarlo a través de nuestra visión humana, antropocéntrica, ¿no?
Pero bueno, sobre todos estos temas escribió el señor Alex Chigo. En Francia hubo una fuerte escuela, hay una fuerte escuela de arboricultores originada en la ciudad de Montpellier, y entre ellos este señor capísimo, el del centro, el señor Francis Hallé. Él sigue trabajando, investigando, es un estudioso bárbaro del bosque tropical y, eh, y también postula conceptos muy interesantes que vamos a ver ahorita sobre la arquitectura de los árboles. Que espérenme que ahorita volvemos con el señor Hallé. En tercer lugar, quiero nombrar a este señor súper mediático, a mí me encanta, el señor Stefano Mancuso. No se especializa él en árboles, pero él es un estudioso botánico de neurobiología vegetal, o sea, como la que estudia la inteligencia de las plantas. Es súper interesante, cuando puedan, búsquenlo en Google, en YouTube, tiene charlas TED traducidas con subtítulos en español, bellísima, ¿ya? Stefano Mancuso, a ver si lo buscan. Bueno, me voy con Hallé. Como les decía, seminarios, principalmente en Europa, da entrevistas a los diferentes medios de comunicación, y una vez un reportero que le estaba haciendo una entrevista le pregunta, ¿cómo pueden ser inteligentes las plantas si no tienen cerebro? A lo que él responde, bueno, pues tampoco tienen pulmones y sin embargo respiran, ¿no es verdad? De que las plantas respiran, creo que eso no lo niega nadie. No tienen ojos, pero ven la luz. No tienen tubo digestivo, pero se alimentan y encima sintetizan, ¿no?, su propia comida, ¿ya? La inteligencia no necesita un cerebro. Esa idea es otra vez bien humana, ¿no?, bien antropocéntrica. El ser humano, el centro, el mayor eslabón de la evolución. La inteligencia humana no es la única que existe, ¿ya? Eh, Nosotros tratamos de explicar la inteligencia a partir de nuestra vivencia humana, ¿no? Como es de entender a nuestra imagen y semejanza, pero los árboles, las plantas también pueden ser inteligentes, ¿ya? Y eso no tenemos que olvidar, ojalá estuviera presente al momento también en la manera en que cómo tratamos a los árboles. A veces los tratamos muy mal, ¿no? Muy, muy mal en nuestras ciudades. Nos olvidamos que son seres vivos, los podamos a la mala como si no les estuviera, pero les estamos abriendo heridas, ¿no? Les estamos abriendo heridas. Bueno, eso se verá más adelante. En los árboles dicen, no tienen cerebro, dice este señor, pero manipulan a animales que sí lo tienen, ¿no? El árbol prácticamente manipula a la abejita o al murciélago para que lo venga a polinizar. El árbol necesita la polinización para reproducirse. Entonces, ¿qué hace? Crea aromas deliciosos, néctar para atraer a la abejita que venga y lo polinice, ¿no? Crea unos aromas que a veces se parecen a las feromonas de los polinizadores, ¿no? Hay orquídeas que se parecen a la abejita a la que quieren atraer para polinizar. Díganme si eso no es ser inteligentes, ¿no? Se cree también, los que estudian los árboles, que los árboles pueden predecir terremotos, o sea, se anticipan a un terremoto, ¿ya? Los árboles tienen muchos menos órganos que nosotros, pero cumplen muchísimas y muy variadas funciones. Y este señor Hallé también afirma que la fotosíntesis es la reacción química más frecuente en el planeta e importante del planeta. Bueno, todo esto es lo que nos habla de los árboles y las plantas en general, el señor Hallé, ¿ya? Pero algo en lo que quiero hacer harto hincapié de todos los postulados de este súper interesante investigador francés, es en su arquitectura de los árboles, ¿ya? ¿Y qué es la arquitectura de los árboles? O arboritectura, tal vez van a encontrar ese término cuando googleen, cuando busquen. Es la forma tridimensional de un árbol, que puede ser compleja, ¿ya? Pero nunca aleatoria, nunca aleatoria. Él ha estudiado cientos de especies o tal vez miles de especies diferentes de árboles del mundo, de todos los ecosistemas, frío, calor, alto, bajo, polo norte, ecuador, trópico, etcétera, y ha llegado a la conclusión, ha propuesto estos 22 modelos de árboles que vemos aquí en esta imagen, ya son 22, a cada uno de ellos lo bautizó en honor a algún botánico renombrado, ¿ya? Y él afirma que cualquier árbol de este planeta
cae en uno de estos 22 modelos, ¿ya? ¿Y cómo llegar a determinar cuál es el modelo de mi árbol? Bueno, él tiene 3 claves y son súper fáciles. Uno dice, cada árbol tiene su programa específico de crecimiento, está en su genes. De los ejes, que puede ser vertical, como es en el caso de los pinos, u horizontal, como es en el caso de una chirimoya, por ejemplo. Vamos a ver la fotito. Se ve la diferencia, ¿no es verdad? El pino, los ejes del pino mucho más empinaditos, como apuntando al cielo, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos a una chirimoya, género Annona, ¿ya? En la que vemos que sobre todo las ramas centrales, los ejes centrales son muchísimo más horizontales, ¿no? Interesante. Esto también yo lo veo, por ejemplo, aquí en el achachairú. Ya es clarito. Clave 2, dice, la posición de las ramas puede ser continua o rítmica. La continua es más común en los trópicos, dice, por ejemplo, el café, y la rítmica de regiones más templadas, como el famoso cerezo japonés, ese que florece rosado, una belleza, ¿no? Entonces vemos la diferencia en ambas imágenes, ¿no? De continua y rítmica, que llega a un punto como que se ramifica, hay una pausa y más arribita otra vez se ramifica, ¿no? Entonces que las ramas crecen en cualquier lugar, ¿ya? Ejemplo, el café, vemos la ramificación continua, y este de aquí, ay, perdón, este aquí a la derecha es un pariente del sujo, Sterculia pétala. Aquí vemos que hay un punto de ramificación, pausa, ramificación, pausa, ramificación aquí y pausa. Bueno, esta era la segunda clave. Vamos a la tercera. Clave 3, ubicación de las flores. Hay dos posibilidades. Floración lateral, como es en el caso de las higueras, ya, y las higueras, me acuerdo de las higueras de Cochabamba, eran buenísimas. O de floración terminal, como en un ejemplo, por mencionar alguno, laurel de rosa. Y la floración terminal, ¿no? Que se encuentra al final del eje de la rama, hace que el eje se ramifique, se divida, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. Aquí está la higuera, como les decía, fíjense, no es terminal, ¿no? Es lateral. Por si acaso sabían que el higo es un falso fruto, ¿no? Es un cicono, es un falso fruto. En realidad eh, es una flor, eso nos lo puede explicar muy bien Alejandro Angulo, que está por aquí, a ver si nos lo explica al final, por qué es considerado un falso fruto el ficus. Ah, y además Alejandro nos va a dar su charla súper específica sobre los vivosis en Bolivia, y ahí seguro que va a hablar sobre el ficus, sobre esta higuera, Ficus carica. Bueno, hablábamos de la rosa, laurel o adelfa, antes era muy común de ornamental en las ciudades. Vemos que la floración es terminal, ¿no? Donde termina el eje, donde termina la rama. O sea, ahí es la floración y hasta ahí llega el crecimiento de ese eje. Bueno, sigamos. La combinación de estas 3 claves nos permite definir los 22 modelos de arquitectura de los árboles o arboritectura. Y ustedes me preguntarán, Cristina, ¿y eso para qué sirve? ¿Ya? Si nosotros identificamos ya en qué modelo cae mi árbol, yo voy a saber cómo va a ser su patrón de crecimiento, ¿ya? Y señores, no luchemos contra la naturaleza. Es un árbol que se va a ramificar ampliamente con una copa amplia, tipo paraguas, digamos, como es la pajarilla, por decirles, ¿ya? Aunque la mutilemos a esa pobre pajarilla, la pajarilla responde a sus genes. Ella va a tratar de replicar su modelo arquitectural, ¿ya? Entonces, por eso en la planificación de qué especie elijo y dónde la ubico y que habrá suficiente espacio, por eso es importante manejar un poquito estos conceptos, conocer el árbol, conocer la especie que estoy plantando, cuánto se espera que sea su crecimiento en ciudad, cuál es su diámetro de copa, importantísimo. Si voy a plantar en una acera con cableado eléctrico, ¿cómo va a ser? Entonces, así elegimos mejor, tomamos mejores decisiones sobre dónde ubicar qué árbol. Y por si acaso, árboles tenemos especies y especies nativas tenemos para elegir, ¿ya? Mi profesor de arboricultura hablaba del árbol perfecto. Yo decía, miércoles, ¿cuál es el árbol perfecto? Por favor, ¿cuál? ¿Será que hay en Bolivia? El árbol perfecto hay en todos lados. El árbol perfecto es el que cumple los requerimientos para ubicarlo en el espacio donde yo lo voy a ubicar.
Hay un árbol perfecto para aceras, para Santa Cruz, La Paz, Cocha, Tarija, para Roboré, para Puerto Suárez o Valle Grande. Hay un árbol perfecto. Tenemos que elegirlo, tenemos que aprender a elegirlo.